Método del cono de arena para determinar la densidad en terreno. Este método establece un procedimiento para determinar en terreno la densidad del suelo, cuyo tamaño máximo absoluto de partículas sea menor o igual a 50 milímetros, 2 pulgadas, en un caso, y menor o igual a 150 milímetros, 6 pulgadas, en el otro. Este procedimiento está referido a dos equipos utilizados en la medición del volumen de la perforación: cono de arena de 6 pulgadas, llamado también cono convencional, y cono de arena de 12 pulgadas, macrocono. Cono de arena convencional de 6 pulgadas. Para determinar la densidad del suelo in situ. Es un aparato medidor de volumen, provisto de una válvula cilíndrica de 12,5 milímetros de abertura, que controla el llenado de un cono de 6 pulgadas de diámetro y 60 grados de ángulo basal. Un extremo termina en forma de embudo, y su otro extremo se ajusta a la boca de un recipiente de aproximadamente 5 litros de capacidad. La válvula debe tener topes que permitan fijarla en su posición completamente cerrada o completamente abierta. Además, el aparato debe llevar una placa base. Este instrumento se puede usar con perforaciones de ensayo de 3 litros y nunca superando los 20 centímetros de profundidad. El uso de la placa base facilita la ubicación del cono y permite reducir pérdidas al transferir el suelo desde la perforación al envase de almacenamiento para análisis en laboratorio. Además, proporciona una base más sólida para suelos blandos. Esta placa debe considerarse como parte constituyente del cono durante el ensayo de densidad in situ. Macrocono para determinar la densidad in situ. Es un aparato medidor de volumen, de forma similar al cono convencional, construido proporcionalmente a una escala mayor y que utiliza la misma válvula que el cono convencional. A diferencia de este último, el macrocono controla el llenado de un cono de 12 pulgadas de diámetro y su recipiente tiene una capacidad aproximada de 35 litros. Este equipo permite el control de capas de suelo de más de 20 centímetros de espesor y de hasta 150 milímetros 6 pulgadas de tamaño máximo absoluto de partículas. Este aparato utiliza la misma arena normalizada que el cono convencional. La densidad de esta arena debe calibrarse con una medida volumétrica de altura igual al espesor de la capa para controlar. La arena normalizada que debemos utilizar en el ensayo se compone de partículas cuarzosas sanas, subredondeadas, no cementadas y comprendidas entre 2 milímetros y 0,5 milímetros. Debe estar lavada y seca en horno a 110 grados Celsius. Depósitos de calibración de arena. Para el cono convencional, es un recipiente metálico cilíndrico de 165 milímetros de diámetro interior, impermeable, de 3 y 3,5 litros. Para el macrocono, un recipiente metálico de forma cilíndrica de diámetro interior 300 milímetros, impermeable, de 21 litros aproximadamente. Para realizar la calibración de la arena, lo primero que debemos hacer es determinar la capacidad volumétrica del recipiente que utilizaremos en dicha tarea. Llene con agua y enrase con una placa de vidrio. Determine la masa de agua que llena el depósito y registre como MW, aproximando a 1 gramo. Mida la temperatura del agua y determine su densidad y registre como PW, de acuerdo con lo indicado en la tabla de temperaturas del manual de carreteras. Luego determine la capacidad volumétrica y registre como VM, aproximando a 1 centímetro cúbico, dividiendo la masa de agua que llena el depósito por su densidad. ¿Cómo determinar la densidad aparente de la arena que utilizaremos en este ensayo? Lo primero que debemos hacer es llenar el cono con arena normalizada, evitando cualquier derrame de esta. Después de eso debemos colocar el depósito de calibración, ya mencionado con anterioridad, limpio y seco en una superficie plana firme y horizontal. Luego, monte sobre él la placa base del cono de arena y enseguida posicione el cono lleno de arena sobre la misma placa. Una vez que está todo en posición, abra la válvula y manténgala abierta hasta que la arena deje de fluir. Enseguida determinada la caída de la arena, cierre en un movimiento seco y retire el aparato de densidad, la placa base y el exceso de arena. Enrase cuidadosamente con una regla metálica, evitando la vibración. Una vez efectuado el enrase,
Asiente la arena dando golpes suaves en el manto del depósito. Determine la masa de arena que llena el depósito y registre como MA, aproximando a 1 gramo. Luego determine la densidad de la arena y registre como PA, dividiendo la masa de esta que se obtuvo del depósito y divida por el volumen determinado con anterioridad del mismo depósito. Esta determinación se debe hacer 5 veces, y para su aceptación la diferencia en los valores extremos de las 5 determinaciones no deben exceder en 1,5% respecto de su media. De no cumplirse esta condición, repita el ensayo. Finalmente, determine y registre la densidad aparente de la arena como el promedio de los 5 valores obtenidos y exprese el resultado en gramos por centímetro cúbico, con una aproximación de 2 decimales. Algo importante que cabe mencionar es que un lapso prolongado entre esta determinación y el empleo de la arena en terreno puede alterar la densidad por un cambio en su contenido de humedad, limpieza, etc. ¿Cómo determinar la masa de arena que llena el cono basal? Lo primero que debemos hacer es llenar el aparato de densidad y luego determinar su masa y registrarla como M y aproximando a 1 gramo. Luego, coloque la placa base sobre una superficie plana, firme y horizontal, asentando el aparato de densidad sobre la placa. Después de acomodar el aparato de densidad sobre la placa, abra la válvula y manténgala abierta hasta que la arena deje de fluir. Una vez finalizada la caída de la arena y se haya llenado el cono basal, cierre la válvula en un movimiento seco y preciso y determine la masa del aparato más la arena remanente que ha quedado sin caer, y registre como NF, aproximando a 1 gramo. Finalmente, determine y registre la diferencia entre las masas inicial y final como la masa de arena que llena el cono basal, y registre como MC, aproximando a 1 gramo. Para aceptar esta operación de llenado y determinación de masa del cono basal, se deben hacer al menos 3 determinaciones, y el valor promedio entre las 3 determinaciones no deberá exceder en un 1%. Determinación de la densidad del suelo en el terreno. Para ello, lo primero que haremos será determinar el volumen de la perforación a ensayar. Seleccione y prepare la superficie del punto en el terreno que debemos controlar, nivelando el área si fuese necesario para conseguir un buen asentamiento de la placa. Coloque la placa base sobre la superficie nivelada. Proceda a excavar dentro de la abertura de la placa base, iniciando la excavación con un diámetro menor de esta y afinando luego hacia los bordes. La profundidad de la excavación debe ser similar al espesor de la capa bajo control. Importante es mencionar que, al ejecutar la excavación se debe tener cuidado de no alterar las paredes del suelo que delimitan la perforación, especialmente en el caso de suelos granulares. Coloque todo el suelo excavado en un envase o bolsa, el cual debe cerrar herméticamente para conservar la humedad del suelo y así evitar posibles pérdidas de material o contaminación cruzada. Un error que muchos cometen es el siguiente: que en caso de encontrar partículas mayores a 50 o 150 milímetros según el cono correspondiente, estas no serán devueltas a la excavación, debiéndose determinar su masa y volumen según la metodología para determinar la densidad neta de los áridos, y restar luego dichos valores a las respectivas determinaciones de densidad realizadas en terreno. Luego de llenar el depósito de arena, determine y registre la masa del aparato de densidad con el total de arena contenida antes de abrir la válvula, y registre como MTI, aproximando a 1 gramo. Después sitúe el aparato de densidad sobre la placa, abra la válvula, y cuando haya fluido la arena suficiente para llenar la perforación del suelo y el cono basal, ciérrela. Después de cerrar la válvula, determine y registre la masa del aparato, más la arena que ha quedado sin fluir, y registre como MTF, aproximando a 1 gramo. Una vez que tenga los dos datos anteriores, debe determinar la masa de arena que llena la perforación de ensaye, y registrarlo como MP, aproximando a 1 gramo. Para esto, debe conocer el valor de MTI, el valor de MTF y el valor de MC, que es la masa de arena que llena el cono basal. La fórmula que utilizaremos para determinar la masa en gramos de la perforación será la siguiente.
Luego de terminada la operación in situ, recupere la arena del ensayo y déjela en un envase aparte para su posterior acondicionamiento. No olvide que previo a su nueva utilización, esta debe cumplir con los requisitos antes explicados de calibración de arena. Luego de conocer la masa de arena que llena la perforación ensayada, debemos determinar el volumen de la misma perforación, y esto lo haremos con la siguiente fórmula. BP igual a MP dividido en PA, donde BP es volumen de la perforación, MP la masa de arena que llena la perforación, y PA es la densidad aparente de la arena de ensayo en gramos por centímetros cúbicos. Inmediatamente después de extraer todo el material de la perforación de ensayo, determine y registre su masa húmeda y registre como MH, aproximando a 1 gramo. Envase en frascos o bolsas, herméticamente a fin de conservar su humedad y evitar posibles pérdidas de material o contaminación. Extraiga una muestra representativa de este material, del tamaño indicado en la tabla, para suelos cuyos tamaños máximos absolutos de partículas no superen los 50 milímetros y sean controlados con el cono convencional. En el caso de suelos con tamaño máximo absoluto de partículas de hasta 150 milímetros, 6 pulgadas, y que por lo tanto deban controlarse con el macrocono, considere una masa mínima de muestra de 24 kilogramos para la determinación de humedad. En el caso de suelos naturales de tamaños máximos mayores que 3 pulgadas, 80 milímetros, y menores o iguales que 6 pulgadas, 150 milímetros, controlados con macrocono, considere para la determinación de humedad una masa mínima de muestra de 36 kilos. Determina la humedad de la muestra en laboratorio, según el método 802.2 del Manual de Carreteras. No olvides que en suelos donde predominen las partículas gruesas, es recomendable determinar la humedad sobre el total del material extraído. Finalmente, con la determinación de humedad realizada anteriormente, podremos a su vez determinar la masa seca del material extraído de la perforación, con la siguiente expresión. Recuerda que no debes incluir las partículas encontradas en la perforación superiores a 50 milímetros para el cono convencional, pues se debe determinar una densidad distinta para realizar la corrección. Determinación de la densidad del suelo. Para la determinación de densidad, debes ocupar la siguiente fórmula, con las restricciones ya mencionadas con anterioridad respecto de las partículas. En este caso, aplicadas al volumen de la perforación. Para más detalles de este ensayo, no olvides consultar el volumen 8 del Manual de Carreteras. Y si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ver el video, no olvides apoyar con un like y seguirme.